Donde está el amor, está Dios. En una ciudad determinada residía un zapatero, de nombre Martín Abdeich. Poseía un pequeño cuarto en un sótano, cuya única ventana se abría hacia la calle. Desde ahí solo podía observar los pies de los transeúntes, pero Martín lograba identificar a las personas por sus zapatos. Había estado mucho tiempo en ese lugar y contaba con muchos conocidos. Prácticamente no había un par de zapatos en la zona que no hubiese estado en sus manos al menos una o dos veces, permitiéndole a menudo contemplar su propio trabajo a través de la ventana. Algunos zapatos los había reparado, a otros les había hecho arreglos mayores, a varios hasta les había cambiado la parte superior. Tenía bastante trabajo, dado que realizaba un buen trabajo, empleaba material de calidad, sus precios eran razonables y era de confianza. Si podía completar un encargo para la fecha solicitada, lo asumía. De no ser así, era honesto y no daba esperanzas falsas. Por ello era bien reconocido y nunca le faltaba trabajo. Martín siempre había sido una persona recta, pero al envejecer empezó a reflexionar más sobre su alma y a acercarse más a Dios. Cuando aún era empleado de alguien más, antes de independizarse, su esposa falleció, dejándole un hijo de 3 años. Ninguno de sus hijos mayores había sobrevivido. Todos fallecieron siendo niños. Al principio Martín pensó en enviar a su hijo menor con su hermana al campo, pero después le dolía la idea de separarse del niño, pensando: sería muy difícil para mi pequeño capitán crecer en una familia ajena. Lo mantendré conmigo. Martín dejó a su empleador y se mudó a vivir solo con su hijo menor, pero no tuvo suerte con sus hijos. Justo cuando el niño llegaba a una edad en la que podía ayudar a su padre y ser un soporte y alegría para él, enfermó, y tras una semana en cama con fiebre alta falleció. Martín enterró a su hijo y se sumió en una desesperación tan profunda que cuestionó a Dios. En su dolor oraba repetidamente pidiendo también morir, reprochándole a Dios por haberse llevado a su hijo amado, su único hijo, mientras él, ya anciano, seguía vivo. Después de eso, Martín dejó de asistir a la iglesia. Un día un anciano de su pueblo natal, que había sido peregrino durante los últimos 8 años, pasó por allí desde el monasterio de Troísta. Martín le confesó su pena. «Ya no deseo vivir, buen hombre», expresó. «Lo único que le pido a Dios es poder morir pronto. Ya no tengo esperanzas en este mundo». El anciano respondió: «No está bien que digas eso, Martín. No nos corresponde juzgar los designios de Dios. No es nuestro razonamiento, sino la voluntad de Dios lo que prevalece. Si Dios decidió que tu hijo debía fallecer y tú vivir, por algo será. Tu desesperación viene de querer vivir solo por tu felicidad». «¿Por qué más viviría uno?», inquirió Martín. «Dios te ha dado la vida, Martín», expresó el mayor, «y es para Él que debes vivirla. Cuando aprendas a vivir para Él, no sufrirás más y todo te parecerá sencillo». Martín guardó silencio por un momento antes de preguntar: «Pero, ¿cómo se hace para vivir para Dios?». El mayor contestó: «Cristo nos enseñó el camino para vivir según Dios. ¿Puedes leer? Entonces consigue los evangelios y léelos. Ahí encontrarás cómo Dios desea que vivas. Eso es todo lo que necesitas». Estas palabras impactaron profundamente a Martín, quien ese mismo día compró un Nuevo Testamento con letra grande y empezó su lectura. Inicialmente solo planeaba leer durante sus días libres, pero pronto descubrió que la lectura llenaba su corazón de alegría, llevándolo a leer todos los días. A menudo estaba tan inmerso en su lectura que el aceite de su lámpara se agotaba antes de que pudiese detenerse. Continuó leyendo todas las noches, y cuanto más leía, más entendía lo que Dios esperaba de él y cómo podía vivir para Dios, sintiendo su corazón cada vez más liviano.
Anteriormente, solía acostarse con el corazón pesado, lamentándose por su pequeño capitón, pero ahora repetía constantemente: «Gloria a ti, Señor, que se cumpla tu voluntad». Desde entonces, la vida de Martín tomó un nuevo rumbo. Antes, en sus días libres, solía ir a beber té a la taberna y no rechazaba 1 o 2 tragos de vodka. A veces, después de beber con un amigo, salía del lugar no ebrio, sino contento, y hacía tonterías. Gritaba a alguien o lo insultaba. Ahora todo eso había cambiado. Su vida se tornó tranquila y feliz. Por las mañanas se sentaba a trabajar y al terminar bajaba la lámpara de la pared, la colocaba sobre la mesa, tomaba su libro del estante, lo abría y se ponía a leer. Cuanto más leía, más comprendía y más clara y feliz sentía su mente. En una ocasión, Martín se quedó leyendo hasta tarde, absorto en su libro. Leía el Evangelio según San Lucas, y en el capítulo 6 encontró los versículos que decían: «A quien te golpee en una mejilla, ofrécele también la otra. Y a quien te quite el manto, no le niegues la túnica. Da a todo el que te pida, y al que te quite lo tuyo, no se lo reclames. Haz por los demás lo que quieras que hagan por ti». También leyó los versículos donde nuestro Señor pregunta: «¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Todo aquel que viene a mí escucha mis palabras y las pone en práctica. Les mostraré a quién se parece. Es como un hombre que, al construir su casa, cavó profundamente y asentó los cimientos sobre la roca. Cuando vino la inundación, el río golpeó con fuerza esa casa, pero no pudo moverla, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero el que escucha y no actúa es como alguien que construyó una casa sin cimientos sobre la tierra, contra la cual el río golpeó con ímpetu y enseguida se derrumbó, y fue grande la ruina de esa casa». Al leer estas palabras, Martín sintió una profunda alegría en su alma. Se quitó los anteojos y los dejó sobre el libro, y apoyando sus codos sobre la mesa, meditó sobre lo que acababa de leer. Evaluó su propia existencia a la luz de esas palabras, cuestionándose: ¿está mi hogar edificado sobre roca o sobre arena? Si es sobre roca, entonces está bien. Parece bastante sencillo cuando uno está aquí sentado solo, pensando que ha cumplido con todo lo que Dios ordena. Pero tan pronto como bajo la guardia vuelvo a fallar. Aún así, seguiré intentándolo. Es una alegría inmensa. Ayúdame, Señor. Estaba listo para irse a dormir, pero no quería dejar el libro. Continuó con el capítulo 7, leyendo sobre el centurión, el hijo de la viuda, y la respuesta a los discípulos de Juan, hasta llegar al episodio en que un fariseo acaudalado invitó al Señor a su casa. Y leyó cómo una mujer, considerada pecadora, ungía y lavaba con sus lágrimas los pies de Jesús, y cómo él la absolvía. Al llegar al versículo 44 leyó: «Jesús, volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me ofreciste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero ella desde que entré no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume». Tras leer estos versículos, reflexionó: no proporcionó agua para sus pies, no lo recibió con un beso, no ungió su cabeza con aceite. Martín se quitó nuevamente los anteojos y los dejó sobre el libro y pensó: debía ser como él, aquel fariseo. Solo pensaba a sí mismo: ¿cómo conseguir su té? ¿Cómo mantenerse cálido y cómodo? Nunca consideró a su invitado. Se ocupaba de sí mismo, pero no mostraba ninguna consideración por su huésped. ¿Y quién era ese huésped? El Señor mismo. Si viniese a visitarme, ¿actuaría de esta manera? Entonces Martín apoyó la cabeza sobre sus brazos y antes de darse cuenta, cayó dormido. «Martín», escuchó de repente una voz como si alguien le susurrara justo encima del oído. Se sobresaltó. «¿Quién está ahí?», preguntó. Se volteó hacia la puerta. No había nadie.
Volví a preguntar. Entonces oyó claramente: «Martín, Martín, asómate a la calle mañana, que voy a pasar». Martín despertó, se levantó de la silla y se frotó los ojos sin saber si había escuchado esas palabras en sus sueños o despierto. Apagó la lámpara y se fue a dormir. Al día siguiente se levantó antes del amanecer y, tras rezar, prendió el fuego y preparó la sopa de repollo y la papilla de trigo sarraceno. Después encendió el samovar, se colocó el delantal y se sentó junto a la ventana a trabajar. Mientras trabajaba, Martín pensaba en lo sucedido la noche anterior. A veces le parecía un sueño y otras creía haber escuchado realmente la voz. Cosas así ya han pasado antes, pensaba. Así que se sentaba junto a la ventana observando más la calle que trabajando. Y cada vez que pasaba alguien con botas desconocidas, se agachaba para ver no solo los pies, sino también la cara del transeúnte. Pasó un portero con botas de fieltro nuevas. Después, un aguador. De pronto, un anciano soldado del tiempo de Nicolás se acercó a la ventana con una pala. Martín lo reconoció por sus botas, unas viejas y gastadas botas de fieltro, parchadas con cuero. El anciano se llamaba Stepanich. Un comerciante vecino lo acogía por caridad, y su tarea era ayudar al portero del edificio. Después de retirar la nieve frente a la ventana de Martín, Martín lo observó y siguió con su trabajo. «Debe estar perdiendo la cabeza con la edad», dijo Martín, riéndose en sus propias fantasías. «Stepanich viene a limpiar la nieve y yo me imagino que es Cristo quien viene a visitarme. ¡Qué loco estoy!». Sin embargo, después de unas cuantas puntadas, sintió la necesidad de mirar nuevamente por la ventana. Vio que Stepanich había dejado su pala contra la pared y estaba descansando, tratando de calentarse. El hombre era mayor y se veía agotado, claramente sin fuerzas para seguir retirando la nieve. «¿Y si lo llamo y le ofrezco un té?», pensó Martín. «El samovar ya está listo». Guardó su herramienta de trabajo, se levantó y, colocando el samovar sobre la mesa, preparó el té. Luego golpeó la ventana con los dedos. Stepanich volteó y se acercó a la ventana. Martín le hizo señas para que entrara y fue a abrirle la puerta. «Pasa», dijo, «y caliéntate un poco. Debes estar congelado». «Que Dios te bendiga», respondió Stepanich. «Me duelen todos los huesos». Entró sacudiéndose la nieve y, para no ensuciar el suelo, comenzó a limpiarse los pies, pero al hacerlo, perdió el equilibrio y casi se cae. «No te preocupes por limpiarte los pies», le dijo Martín. «Yo limpiaré el piso, es parte de las labores diarias. Ven, amigo, siéntate y disfruta de un poco de té». Sirvió 2 vasos, le entregó uno a su invitado y, vertiendo el suyo en un platillo, comenzó a soplar para enfriarlo. Stepanich terminó su vaso y, colocándolo boca abajo, puso encima los restos de su pedazo de azúcar. Empezó a agradecer, pero era evidente que deseaba un poco más. «Sírvete otro vaso», dijo Martín, llenando de nuevo tanto el vaso de su huésped como el suyo. Mientras tomaban el té, Martín seguía observando hacia la calle. «¿Estás esperando a alguien?», preguntó el huésped. «¿Esperar a alguien? Bueno, me da un poco de pena decirlo. No es que espere a alguien en particular, pero anoche escuché algo que no puedo sacarme de la cabeza. No sé si fue un sueño o simplemente mi imaginación. Mira, amigo, anoche estaba leyendo el Evangelio sobre el Señor Jesús, cómo padeció y cómo anduvo por la tierra. Supongo que habrás oído algo sobre eso». «He oído algo», respondió Stepanich. «Pero soy un hombre sencillo y no sé leer». «Pues bien», continuó Martín, «estaba leyendo sobre cómo anduvo por la tierra. Llegué a esa parte, ya sabes, donde fue a casa de un fariseo que no lo trató con respeto. Bueno, amigo, mientras leía eso pensaba en cómo ese hombre no recibió al Señor Jesús con la dignidad debida. Me dije a mí mismo,
Si alguien así me pasara, ¿qué no haría yo por recibirlo? Pero ese hombre no le brindó ninguna hospitalidad. En fin, mientras reflexionaba sobre esto, comencé a quedarme dormido y escuché a alguien que me llamaba por mi nombre. Me desperté y me pareció escuchar a alguien diciendo: «Espérame que mañana vendré». Esto ocurrió 2 veces, y la verdad se me ha grabado tanto en la mente que, aunque me siento un poco tonto por ello, sigo esperándolo. Por Dios. Stepanich simplemente asintió en silencio. Terminó su vaso y lo puso a un lado, pero Martín lo levantó y lo volvió a llenar. «Bebe otro vaso, que seas bendecido». Y también pensaba en cómo él anduvo por la tierra sin rechazar a nadie, sino que se acercó principalmente a la gente común, se rodeó de personas sencillas y escogió a sus discípulos entre gente como nosotros, trabajadores, gente pecadora. El que se exalta, dijo, será humillado, y el que se humilla será exaltado. Llámenme maestro, dijo, y les lavaré los pies. El que quiera ser el primero, dijo, que sea el servidor de todos, porque dijo, bienaventurados son los pobres, los humildes, los mansos y los misericordiosos. Stepanich dejó su té de lado. Siendo un anciano propenso a la emoción, las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas mientras escuchaba sentado. «Vamos, toma un poco más», le insistió Martín. Pero Stepanich cruzó sus brazos agradecido, moviendo el vaso hacia un lado, y se levantó. «Gracias, Martín Abdeich», expresó. «Has alimentado y reconfortado tanto mi alma como mi cuerpo». «No hay de qué. Siempre eres bienvenido aquí. Me complace recibir visitas», respondió Martín. Después de que Stepanich se fuera, Martín terminó el resto del té, guardó los utensilios y se puso a trabajar, cosiendo la parte trasera de una bota. Mientras lo hacía, seguía mirando por la ventana, aguardando a Cristo y reflexionando sobre Él y sus enseñanzas, llenándose la mente de sus palabras. Desfilaron 2 soldados, uno calzando botas estatales y el otro con botas propias. Luego el dueño de una casa vecina con relucientes zapatos impermeables. Después un panadero con una canasta. Todos pasaron. Luego una mujer con medias de lana y unos zapatos campesinos. Se detuvo frente a la ventana, pero se paró junto a la pared. Martín la observó desde la ventana y notó que era una desconocida, vestida de forma humilde, con un bebé en sus brazos. Se resguardaba del viento contra la pared, intentando cubrir al bebé, aunque apenas tenía con qué hacerlo. La mujer vestía ropas de verano, desgastadas y en mal estado. Martín oyó desde la ventana el llanto del bebé y cómo la mujer intentaba calmarlo sin éxito. Martín se levantó, salió a la puerta y bajando los escalones la llamó. «Señora, le digo, señora». La mujer escuchó y se volteó. «¿Por qué te quedas ahí afuera en el frío con el niño? Ven adentro, podrás calentarlo mejor aquí. Sígueme». La mujer se sorprendió al ver a un anciano con delantal y lentes sobre la nariz, invitándola, pero lo siguió. Bajaron juntos los escalones, entraron en el cuartito y el anciano la guió hacia la estufa. «Siéntate, amiga, cerca de la estufa, caliéntate y aliméntalo». «No tengo leche. No he comido nada desde la mañana», dijo la mujer, aunque comenzó a amamantar al niño. Martín negó con la cabeza, sacó un cuenco y algo de pan. Abrió el horno, sacó un poco de sopa de col en un plato y trató de servir algo de papilla, pero aún no estaba lista. Así que dispuso un paño sobre la mesa y sirvió solo la sopa y el pan. «Come, querida, mientras yo cuido al niño. Yo también tuve hijos y sé cómo manejarlos». La señora se hizo la señal de la cruz y, sentándose en la mesa, comenzó a comer. Martín acostaba al bebé en la cama y se sentaba junto a él. Jaloneó y jaloneó, pero al no tener dientes no pudo hacerlo correctamente, y el bebé siguió llorando. Entonces Martín intentó picarle con el dedo, introducía el dedo directamente en la boca del bebé y luego lo sacaba rápidamente,
y lo hacía repetidamente. No permitió que el bebé se llevara el dedo a la boca porque estaba completamente negro de cera de zapatos. Pero el niño primero se quedó mirando el dedo fijamente y luego empezó a reír. Y Martín se sintió muy contento. La señora se sentó a comer y a conversar y le narró quién era y por dónde había pasado. «Soy la esposa de un soldado. Mandaron a mi esposo a un lugar remoto hace 8 meses y desde entonces no tengo noticias sobre él. Tuve un trabajo de cocinera hasta que nació mi bebé, pero después no quisieron seguir conmigo al tener un niño. He estado luchando 3 meses sin encontrar un lugar y he tenido que vender todo lo que tenía para alimentarnos. Intenté trabajar de niñera, pero nadie me aceptó. Decían que lucía demasiado desnutrida y estaba muy flaca. Justo fui a ver a la esposa de un comerciante. Una mujer de nuestro pueblo trabaja para ella y me ha prometido acogerme. Pensé que finalmente todo estaba resuelto, pero me ha dicho que no vaya hasta la próxima semana. Está lejos de su casa y estoy exhausta y el bebé está muriendo de hambre. El pobre. Menos mal que nuestra arrendadora tiene compasión de nosotros y nos permite quedarnos sin pagar, porque si no, no sé qué haríamos». Martín suspiró. «¿No tienes ropa para abrigarte?», preguntó. «¿Cómo podría tener ropa para abrigarme? Ayer empeñé mi último chal por unos pocos centavos». Entonces llegó la señora y se llevó al niño, y Martín se levantó. Fue a buscar entre las cosas que colgaban de la pared y trajo un viejo abrigo. «Toma», dijo. «Aunque es algo viejo y usado, servirá para cubrirlo». La señora observó el abrigo, luego al anciano, y tomando el abrigo empezó a llorar. Martín se volteó y buscando a tientas debajo de la cama sacó un pequeño cofre. Lo revisó y se sentó de nuevo frente a la señora. Y la señora dijo: «Que el Señor te bendiga, amigo. Seguro que Cristo me ha dirigido hacia tu ventana. Si no, el niño se habría muerto de frío. Hacía buen tiempo cuando salí, pero mira qué frío está ahora. Seguramente ha sido Cristo quien te ha hecho mirar por la ventana y compadecerte de mí. Una desgraciada». Martín sonrió y afirmó: «Es verdad, fue él quien me impulsó a actuar. No fue simple casualidad lo que me llevó a mirar». Luego compartió con la señora su sueño y cómo había escuchado la voz del Señor, prometiéndole que le visitaría ese día. «¿Quién sabe? Todo es posible», expresó la señora. Se levantó, se puso el abrigo sobre los hombros, cubriéndose a sí misma y al niño con él. Después se inclinó y agradeció nuevamente a Martín. «Toma esto, por amor de Dios», dijo Martín, entregándole 6 monedas para que recuperara su chal de empeño. La señora se hizo la señal de la cruz. Martín hizo lo mismo y la acompañó hasta la salida. Después de que la señora se marchara, Martín comió un poco de su caldo de repollo, ordenó las cosas y volvió a su trabajo. Se sentó y trabajó, pero no dejó de mirar hacia la ventana, y cada vez que una sombra la cruzaba, levantaba la vista inmediatamente para ver quién pasaba. Pasaban tanto conocidos como desconocidos, pero nadie en particular. Después de un rato, Martín observó a una vendedora de manzanas detenerse frente a su ventana. Llevaba un gran canasto, pero ya no quedaban muchas manzanas. Al parecer había vendido a la mayoría. También llevaba un saco lleno de restos de comida que se llevaba a casa. Probablemente los había recogido en algún lugar de construcción. El saco le dolía y al querer cambiarlo de hombro, lo dejó en el camino, y poniendo el canasto sobre un poste, comenzó a acomodar la comida. Mientras hacía esto, un joven con una gorra desgastada se acercó corriendo, tomó una manzana del canasto e intentó huir. Pero la anciana lo notó y girando lo atrapó por la manga. El joven trató de zafarse, pero la anciana lo sujetó con ambas manos, le quitó la gorra de la cabeza y lo agarró del cabello. El chico gritaba y la anciana lo regañaba. Martín dejó caer su herramienta de trabajo, sin esperar a colocarla correctamente, y corrió hacia la puerta. Tropezando subió las escaleras y por la prisa se le cayeron las gafas. La anciana tiraba del cabello del joven y lo regañaba y amenazaba con llevarlo a la policía. El joven se retorcía y protestaba diciendo:
No lo he tomado. ¿Por qué me golpeas? ¡Déjame! Martín lo separó. Tomó al niño de la mano y le dijo a la anciana: «Déjalo, abuela. Perdónalo por amor a Cristo». «Le pagaré para que recuerde esto durante un año. Voy a llevar a este pillo a la policía», exclamó ella. Martín comenzó a rogar a la anciana: «Suéltalo, abuela. No lo hará de nuevo. Déjelo ir por amor a Dios». La señora lo soltó y el joven intentó escapar, pero Martín se lo impidió. «Pídele perdón a la abuelita», exclamó, «y no lo hagas de nuevo. Debí tomar la manzana». El niño empezó a llorar y a disculparse. «Así está bien. Y ahora aquí tienes una manzana para ti». Y Martín tomó una manzana de la cesta y se la entregó al niño diciendo: «Yo te la pago, abuelita». «Así los malacostumbrarás, joven travieso», comentó la señora. «Deberían darle una lección para que lo recuerde por una semana». «Abuelita, abuelita», dijo Martín, «ese puede ser nuestro modo, pero no el de Dios. Si Él es castigado por robar una manzana, ¿qué nos espera a nosotros por nuestros errores?». La señora se quedó en silencio, y Martín le narró la parábola del señor que le perdonó una gran deuda a su sirviente, y como este último salió y agarró a su deudor por el cuello. La señora lo escuchó todo, y el joven también le prestó atención. «Dios nos enseña a perdonar», dijo Martín, «o no seremos perdonados. Perdona a todos, especialmente a un joven imprudente». La señora movió la cabeza y suspiró. «Es verdad», dijo, «pero se están malcriando. Entonces nosotros los mayores debemos enseñarles un mejor comportamiento», respondió Martín. «Exactamente», dijo la señora. «Yo crié 7 y ahora solo me queda una hija». Y la señora comenzó a relatar cómo y dónde vivía con su hija y cuántos nietos tenía. «Ya no tengo fuerzas», dijo, «pero hago mucho por mis nietos, que son muy buenos. Nadie me recibe excepto los niños. La pequeña Annie, por ejemplo, no me deja por nada. Es la abuelita, querida abuelita, querida abuelita». Y la señora se emocionó profundamente al recordarlo. «Claro, es solo su inocencia. Que Dios le ayude», comentó refiriéndose al niño. Cuando la señora estaba a punto de cargar su saco al hombro, el joven saltó hacia ella y le dijo: «Déjame llevártelo, abuelita. Me voy por aquí». La señora asintió, colocó el saco en la espalda del joven y bajaron juntos por la calle, olvidándose la señora de pedirle a Martín que le pagara la manzana. Martín los observó mientras se alejaban hablando. Cuando ya no se les veía, Martín regresó a su hogar. Halló sus anteojos intactos en la escalera, tomó el punzón y se sentó otra vez a trabajar. Trabajó un rato, pero pronto le resultó difícil ver cómo pasar el hilo por los orificios del cuero, y poco después observó al farolero que venía a prender los faroles. «Al parecer es hora de encender», pensó. Así que preparó la lámpara, la colgó y se puso de nuevo a la tarea. Terminó una bota y al revisarla vio que estaba bien. Luego recogió sus herramientas, limpió los retazos, guardó el hilo, las cerdas y los punzones, y tras bajar la lámpara, la puso sobre la mesa. Después tomó los evangelios del estante. Quería abrirlos en la página que había marcado el día anterior con un pedazo de cuero, pero el libro se abrió en otra parte. Al abrirlo recordó el sueño del día anterior, y justo cuando lo pensó, le pareció oír pasos, como si alguien caminara detrás de él. Martín miró hacia atrás y creyó ver a personas de pie en el rincón oscuro, pero no logró distinguir quiénes eran. Y una voz le susurró: «Martín, Martín, ¿no me reconoces?». «¿Quién es?», murmuró Martín. «Soy yo», dijo la voz, y del rincón oscuro salió Stepanich, quien sonrió y se desvaneció como una nube. «Soy yo», repitió la voz, y de la oscuridad salió la mujer con el niño en brazos, y tanto la mujer sonrió como el niño rió, y también ellos se desvanecieron. «Soy yo», dijo la voz una vez más. La señora y el niño de la manzana aparecieron, sonrieron y desaparecieron.
y el espíritu de Martín se llenó de alegría. Se persignó, se colocó los anteojos y comenzó a leer el Evangelio justo donde se había abierto, y en la parte superior de la página leyó: Tuve hambre, y me dieron de comer. Tuve sed, y me dieron de beber. Fui forastero, y me alojaron. Y al final de la página leyó: En cuanto lo hicieron con uno de estos mis hermanos, aun con los más pequeños, conmigo lo hicieron. Y Martín entendió que su sueño se había vuelto realidad y que el Salvador realmente había venido a él aquel día, y él le había dado la bienvenida. El juicio por asesinato. Siempre he observado una falta de valentía al momento de compartir experiencias psicológicas propias, incluso entre personas de prominente inteligencia y cultura. En especial, cuando se trata de vivencias que suceden en un contexto demasiado extraño. Casi todos los hombres temen que el oyente, ante este tipo de relatos, no encuentre un paralelo o una identificación con su vida, y que lo convierta en un objeto de rechazo o un blanco de burla. Un viajero honesto que hubiera visto alguna criatura extraordinaria semejante a una serpiente marina, no dudaría en mencionarlo. Pero el mismo viajero que hubiera tenido algún presentimiento singular, un impulso, un pensamiento extravagante, una visión, un sueño inesperado u otra impresión mental notable, vacilaría considerablemente antes de confesar. A esta desconfianza atribuyo gran parte de la oscuridad en que están envueltos tales temas. No comunicamos habitualmente nuestras vivencias que versan sobre aspectos subjetivos, como si lo hacemos con las vivencias del ámbito objetivo. La consecuencia es que la existencia de este tipo de experiencias parece insólito, y en realidad lo es, pero en el sentido de ser miserablemente imperfecto. En lo que voy a relatar, no tengo intención de establecer, contradecir o apoyar ninguna teoría. Conozco la historia del librero de Berlín. He estudiado el caso de la esposa de un antiguo astrónomo real, relatado por Sir David Brewster, pero sobre todo, he seguido con sumo cuidado cada uno de los detalles, por más minúsculo que sea, de un extraordinario caso de ilusión espectral ocurrido dentro de mi círculo privado de amigos. Tal vez sea necesario decir, en cuanto a este último, que la víctima no tenía, por lejano que fuese, ningún parentesco conmigo. Una suposición errónea al respecto podría sugerir una explicación de una parte de mi propio caso, pero solo una parte. No se puede insinuar que yo haya heredado alguna facultad peculiar, porque nunca antes tuve una experiencia similar, ni la he vuelto a tener desde entonces. Hace años, no importa si fueron muchos o pocos, se cometió en Inglaterra cierto asesinato que llamó mucho la atención. Nos enterábamos del incremento de asesinatos en proporción al aumento de la atrocidad con que se realizaban. De haber podido, me hubiera gustado enterrar el recuerdo de este ser bruto en particular, mientras que su cuerpo era enterrado en la cárcel de Newgate. Me abstengo decididamente de dar la menor pista respecto al criminal. Cuando se descubrió el asesinato, el hombre que más tarde fue llevado a juicio no fue objeto de ninguna sospecha, o mejor dicho, porque no puedo ser demasiado preciso en mis hechos, no se insinuó públicamente en ninguna parte que se tuviera la más leve sospecha sobre su responsabilidad. Como en aquel momento no se hizo ninguna referencia a él en los periódicos, era evidente la imposibilidad de encontrar alguna descripción del asesino en los periódicos. Es esencial recordar este hecho. Mientras desayunaba,
Abrí el periódico de la mañana que contenía el relato de aquel primer descubrimiento, el cual me pareció muy interesante, por lo que lo leí con la máxima atención. Lo leí si no fueron 3. El descubrimiento se había hecho en un dormitorio y cuando dejé el periódico sentí un destello, una ráfaga, un impulso. No sé cómo llamarlo en verdad, pues no encuentro alguna palabra que lo describa satisfactoriamente. En él me pareció ver aquel dormitorio atravesando mi habitación, como si alguien hubiera intentado pintar, sin éxito, un río fluyendo. Aunque la visión se esfumó de una forma casi instantánea, fue perfectamente claro, tan nítido para observar, con una sensación de alivio, que el cadáver no estaba en la cama. No fue en ningún lugar romántico donde tuve esta curiosa sensación, sino en una habitación de Piccadilly, muy cerca de la esquina de St. James Street. Era algo completamente nuevo para mí. Me encontraba en ese momento en mi sillón, y la sensación fue acompañada de tan peculiar escalofrío que hizo mover el sillón de su sitio. Me acerqué a una de las ventanas. Hay 2 en la habitación, y esta se encuentra en el segundo piso, para refrescarme la vista con los objetos que se movían en Piccadilly. Era una luminosa mañana de otoño, y la calle estaba reluciente y alegre. El viento soplaba con fuerza. Cuando me asomé, una ráfaga de viento tomó y arremolinó las hojas caídas del parque, formando un pilar o haciéndolas mover en espiral. Cuando el pilar cayó y las hojas se dispersaron, vi a 2 hombres en el lado opuesto del camino, yendo de oeste a este. Iban uno detrás del otro. El primero miraba a menudo por encima del hombro. El segundo le seguía a una distancia de 30 pasos, levantando la mano derecha con un gesto amenazador. En primer lugar, me llamó la atención la singularidad y la firmeza del gesto en un lugar tan público. Y en segundo lugar, la circunstancia más notoria. Nadie les prestó atención. Ambos hombres se abrieron paso entre los transeúntes con una suavidad que apenas se correspondía con la acción de caminar sobre la acera. Extrañamente, según lo que yo podía ver, ninguna persona se detuvo para cederles el paso, ni siquiera para mirarlos. Al pasar ante mis ventanas, vi sus 2 rostros con gran nitidez y supe que tendría la capacidad de reconocerlos en cualquier parte. No es que yo hubiese notado conscientemente algo excepcional en ninguna de las caras, excepto que el hombre que iba primero tenía un aspecto inusualmente bajo y que el semblante del hombre que le seguía era del color de la cera sucia. Soy soltero y mi ayuda de cámara y su esposa conforman todo el servicio. Mi ocupación es una sucursal bancaria y desearía que mis obligaciones como jefe de departamento fueran tan ligeras como popularmente se cree que son. Aquel otoño me obligaron a quedarme en la ciudad, pese a que yo necesitaba un cambio. No estaba enfermo, pero tampoco me encontraba muy bien. Al lector le corresponde sacar sus propias conclusiones del hecho de que me sentía hastiado, junto a la deprimente sensación de una vida monótona y con una ligera indigestión. Mi renombrado médico me ha asegurado que mi estado real de salud en aquel momento no justifica una descripción más fuerte. Por ello cito su descripción hecha cuando se la solicité. A medida que las circunstancias del asesinato, que se iban desentrañando gradualmente, se apoderaban cada vez más de la opinión pública, yo las mantenía alejadas de mi atención, informándome lo menos posible acerca de ellas en medio de la excitación general. Pero sabía que se había dictado un veredicto de homicidio doloso contra el presunto asesino y que éste
había sido internado en Newgate para ser juzgado. También sabía que su juicio había sido aplazado durante una sesión del Tribunal Penal Central por falta de tiempo para la preparación de la defensa. Puede que también supiera, aunque lo dudo, aproximadamente cuándo se celebraría la sesión del juicio propuesto. Mi sala, mi dormitorio y el vestidor están en el mismo piso. Con este último solo hay comunicación a través del dormitorio. Es cierto que hay una puerta en él, que en otro tiempo comunicaba con la escalera, pero una parte de la grifería de mi baño durante algunos años pasaba a través de ella. En la misma época, y como parte del mismo arreglo, la puerta fue clavada y estucada. Una noche, a última hora, me encontraba en mi dormitorio, dando algunas indicaciones a mi criado antes de que se acostara. Mi cara estaba orientada hacia la única puerta disponible de comunicación con el vestidor, la cual estaba cerrada. Mi criado estaba de espaldas a esta puerta. Mientras le hablaba, vi que se abría y que entraba un hombre haciendo gestos con una actitud seria y ansiosa. Aquel hombre era el que iba detrás del otro por Piccadilly, cuyo rostro tenía el color de la cera sucia. La figura, tras hacer una seña, retrocedió y cerró la puerta. De inmediato, crucé el dormitorio, abrí la puerta del vestidor y miré dentro. Ya tenía una vela encendida en la mano. No esperé ver la figura en el vestidor y no la vi allí. Consciente de que mi criado estaba asombrado, me volví hacia él y le dije: «Derrick, ¿puedes creer que en mis fríos sentidos creí ver un...?» Le puse una mano sobre su pecho y, tras un repentino sobresalto, el temblor se apoderó de su cuerpo. Luego de unos segundos contestó: «Oh, señor. Sí, señor. Un muerto haciéndole señas». Ahora bien, no creo que John Derrick, mi fiel criado durante más de 20 años, tuviera la menor impresión de haber visto tal figura hasta que lo toqué. El cambio en él fue tan asombroso y repentino que creo plenamente que obtuvo la visión, de alguna manera oculta, a través de mí, en ese preciso instante. Le pedí a John Derrick que trajera un poco de brandy. Le di un trago y me alegré de tomar uno. No le dije ni una palabra de lo que había precedido al fenómeno de aquella noche. Reflexionando sobre ello, tuve la absoluta certeza de que nunca antes había visto aquella cara, excepto en aquella ocasión en Piccadilly. Comparando aquella expresión cuando me hacía señas en la puerta con la que hizo cuando levantó la mirada fijamente hacia mi ventana, llegué a la conclusión de que en la primera ocasión había tratado de perpetuarse en mi memoria y que en la segunda se había asegurado de ser recordado inmediatamente. Aquella noche no me sentí cómodo, aunque tenía la certeza inexplicable de que la figura no volvería. Al amanecer, caí en un sueño profundo del que me despertó John Derrick, que se acercó a mi cama con un papel en la mano. Al parecer, este papel había sido objeto de un altercado en la puerta entre su portador y mi criado. Era una citación para que formara parte de un jurado en las próximas sesiones del Tribunal Penal Central de Old Bailey. Nunca antes me habían convocado para formar parte de un jurado de este tipo, como bien sabía John Derrick. Él creía, aunque no estoy seguro en este momento de si con razón o sin ella, que los jurados elegidos solían ser de un estatus social inferior al mío. Fue por esto que se había negado a aceptar la citación al principio.
El hombre que la entregó se había tomado el asunto con frialdad. Me dijo que mi asistencia o inasistencia no le importaba. Allí estaba la citación, y atenderla o ignorarla era mi problema. No era asunto suyo. Durante 1 o 2 días estuve indeciso entre responder esta llamada o no hacerle caso. No tenía algún interés o atracción en ninguna de las dos opciones, ni era consciente del rumbo misterioso que esto tomaría. De eso estoy tan seguro como de cualquier otra afirmación que haga aquí. Finalmente decidí, como una pausa en la monotonía de mi vida, que iría. El día señalado, el cielo era cubierto por una cruda mañana del mes de noviembre. En Piccadilly había una densa niebla que luego se tornaría negra y opresiva, envolviendo el barrio este de Temple. Encontré los pasadizos y escaleras del Palacio de Justicia claramente iluminados con gas, y el propio palacio igualmente iluminado. Creo que, hasta que no fui conducido por los oficiales del antiguo tribunal y vi su abarrotado de gente, no supe que el asesino iba a ser juzgado ese día. Si no fuera porque me ayudaron a entrar en el antiguo tribunal, y lo hice con considerable dificultad, no me hubiera enterado nunca a cuál de los 2 tribunales se correspondía con el de mi citación. Pero esto no debe tomarse como una afirmación absoluta, pues no estoy completamente seguro de ninguno de los 2 puntos. Tomé asiento en el lugar designado para que los jurados esperen y miré alrededor de la corte con dificultad, pues pesaba en el recinto una nube de niebla y aliento. Me fijé en el vapor negro que colgaba como una cortina turbia fuera de las grandes ventanas y noté el sonido sofocado de las ruedas sobre la paja. También me fijé en el murmullo de la gente reunida, del cual salía de vez en cuando un silbido estridente o una canción más fuerte que el resto. Poco después entraron los jueces, que eran 2, y tomaron asiento. El murmullo en la corte disminuyó repentinamente. Se ordenó que el asesino compareciera ante el tribunal. Allí compareció. Y en ese mismo instante reconocí en él al primero de los 2 hombres que habían bajado por Piccadilly. Si me hubieran llamado entonces, dudo que hubiera podido responder de forma audible. Pero me llamaron en 6º u 8º lugar, y para entonces ya fui capaz de decir: «Aquí». Ahora, préstenme atención. Cuando ocupé mi lugar en el estrado, el prisionero, que había estado mirando atentamente pero sin ningún signo de preocupación, se agitó violentamente y le hizo señas a su abogado. El deseo del prisionero de recusarme era tan evidente que provocó una pausa, durante la cual el abogado, con la mano en el banquillo, susurró a su cliente y negó con la cabeza. Más tarde, supe por ese caballero que las primeras palabras del atemorizado prisionero fueron: «A toda costa, recusa a ese hombre». Pero que, como no pudo dar ninguna razón para ello, puesto que ni siquiera sabía mi nombre hasta que lo oyó pronunciar y yo aparecí, su abogado no lo hizo. Por la razón ya explicada, de que deseo evitar revivir el desagradable recuerdo de aquel asesino, como porque un relato detallado de su largo juicio no es indispensable para mi narración, me limitaré a los incidentes ocurridos durante los 10 días y noches en los cuales nosotros, el jurado, permanecimos juntos. Además, que guardan relación directa con mi curiosa experiencia personal. Es en eso, y no en el asesino, en lo que intento interesar a mi lector. Es a eso
y no a una página del calendario de Newgate, a lo que pido atención. Fui elegido presidente del jurado. En la segunda mañana del juicio, después de que las pruebas habían sido expuestas durante 2 horas, lo sé porque oí sonar los relojes de la iglesia, eché un vistazo a mis hermanos jurados y encontré una inexplicable dificultad para contarlos. Los conté varias veces, pero siempre con la misma dificultad. En resumen, los conté de más. Toqué al hermano jurado cuyo lugar estaba junto a mí y le susurré: «Hágame el favor de contarnos». Pareció sorprendido por la petición, pero volvió la cabeza y contó. «Vaya», dijo de repente, «somos 13, pero no es posible. No, somos 12». Según el recuento que hice aquel día, a pesar de acertar en los detalles, siempre había uno de más en el cómputo global. No había razón alguna que lo explicara, pero yo tenía ahora un presagio interno de la cifra errónea que sin duda se avecinaba, y que ésta se debía a una especie de aparición. El jurado fue alojado en una taberna de Londres. Todos dormíamos en una gran habitación, en compartimentos separados, y estábamos a cargo y bajo la mirada constante del oficial que había jurado mantenernos a salvo. No veo ninguna razón para ocultar el verdadero nombre de aquel oficial. Era inteligente, muy educado y servicial, y me alegró oírlo, muy respetado en la ciudad. Tenía una presencia agradable, buenos ojos, unos bigotes negros envidiables y una voz cálida y sonora. Se llamaba Señor Harker. Cuando por la noche cada quien se iba a su cama, la del señor Harker estaba tendida al otro lado de la puerta. La noche del segundo día, como no tenía ganas de acostarme y vi al señor Harker sentado en su cama, me senté a su lado y le ofrecí una pizca de tabaco en polvo. Cuando la mano del señor Harker tocó la mía al cogerlo de mi caja, le recorrió un escalofrío peculiar y dijo: «¿Quién es este?». Siguiendo los ojos del señor Harker y mirando a lo largo de la habitación, volví a ver la figura que esperaba. El segundo de los 2 hombres que habían bajado por Piccadilly. Me levanté y avancé unos pasos. Luego me detuve y miré al señor Harker. Luego de unos segundos, sereno, se echó a reír y comentó en un tono jovial: «Por un momento pensé que teníamos un jurado de más y sin cama. Pero veo que fue una sombra proyectada por la luz de la luna». Sin hacer ninguna revelación al señor Harker, pero invitándole a dar un paseo conmigo hasta el final de la habitación, observé lo que hacía la figura. Permaneció unos instantes junto a la cama de cada uno de mis 11 colegas jurados, colocándose cerca de la almohada. Se dirigía siempre hacia el lado derecho de la cama y se extinguía cruzando a la cama contigua, pasando por los pies. Por el movimiento de la cabeza, parecía que se limitaba a mirar pensamientos de cada uno de los jurados acostados. No se fijaba en mí ni en mi cama, que era la más cercana a la del señor Harker. Daba la impresión de que salía por donde entraba la luz de la luna, por una ventana alta, como si caminara sobre el tramo de una escalera situada en el aire. A la mañana siguiente, durante el desayuno, supimos que todos los presentes habían soñado la noche anterior con el hombre asesinado, excepto el señor Harker y yo. Ahora me sentía tan convencido de que el segundo hombre que había bajado por Piccadilly era el asesinado, por así decirlo. Me lo hizo saber como si realmente hubiera emitido su propio testimonio inmediato. Pero incluso si esto ocurrió, lo hizo de una manera para la que
yo no estaba preparado en absoluto. El quinto día del juicio, cuando el caso de la acusación estaba llegando a su fin, se presentó como prueba una miniatura del hombre asesinado, que faltaba de su dormitorio cuando se descubrió el crimen y que se encontró después en un escondite donde se vio al asesino cavando. Tras ser identificada por el testigo, fue llevada al tribunal y luego la pasaron al jurado para que la inspeccione. Cuando un oficial vestido con una toga negra se dirigía con ella hacia mí, la figura del segundo hombre que había bajado por Piccadilly surgió impetuosamente de entre la multitud. Le arrebató la miniatura al oficial y me la dio con sus propias manos, diciendo al mismo tiempo, en un tono bajo y hueco, antes de que yo viera la miniatura, que estaba en un medallón: yo era más joven entonces y mi cara no estaba desangrada. También se interpuso entre mí y el colega a quien yo le habría dado la miniatura, y así pasó por todo nuestro número y volvió a mi poder. Sin embargo, ninguno de ellos lo detectó. En la mesa, y en general, cuando nos encerrábamos juntos bajo la custodia del señor Harker, como pueden imaginar, discutíamos mucho sobre las diligencias del día. Aquel quinto día, una vez cerrado el caso de la acusación y teniendo ante nosotros la cuestión en su forma completa, nuestra discusión fue más animada y seria. Entre nosotros había un sacristán, el idiota más cabezadura que jamás he visto en libertad, que se opuso a las pruebas más claras y con las objeciones más absurdas, y que fue apoyado por dos parásitos parroquiales flácidos. Estos tres pertenecían a un distrito tan atacado por la fiebre que deberían haber juzgado 500 asesinatos. Cuando estos traviesos, cabezas de chorlito, armaban un mayor alboroto, lo que ocurrió hacia medianoche, mientras algunos de nosotros ya nos preparábamos para ir a la cama, volví a ver al hombre asesinado. Estaba de pie detrás de ellos, haciéndome señas. Cuando me acerqué a ellos e intervine en la conversación, se retiró inmediatamente. Este fue el comienzo de una serie de apariciones separadas, confinadas en aquella larga habitación en la que estábamos encerrados. Cada vez que un grupo de mis colegas jurados juntaban sus cabezas, yo veía la cabeza del hombre asesinado entre las suyas. Siempre que su comparación de notas iba en su contra, él me hacía señas solemnes e irresistibles. Hay que tener en cuenta que, hasta la presentación de la miniatura, el quinto día del juicio, nunca había visto su aparición en el tribunal. 3 cambios ocurrieron cuando empezó la defensa. Primero, mencionaré 2 de ellos. La figura estaba ahora continuamente en el tribunal y nunca se dirigía a mí, sino siempre a la persona que estaba hablando en ese momento. Por ejemplo, la garganta del hombre asesinado había sido cortada en línea recta. En el discurso de apertura de la defensa, se sugirió que el fallecido podría haberse cortado él mismo la garganta. En ese mismo momento, la figura con la garganta en el espantoso estado referido se situó junto al codo del orador, moviendo la tráquea de un lado a otro, ahora con la mano derecha, ahora con la mano izquierda, sugiriendo enérgicamente la imposibilidad de que semejante herida hubiera sido autoinfligida por cualquiera de sus 2 manos. Otro cambio se dio al comparecer el testigo de cargo, una mujer, al decir que el prisionero era el más amable de la humanidad. En ese momento,
el personaje estaba en el suelo delante de ella, mirándola fijamente a la cara y señalando el mal aspecto del prisionero, extendiendo el brazo y un dedo. El tercer cambio, que ahora se añade, me impresionó fuertemente como el más marcado y llamativo de todos. No teorizo sobre ello, sino que lo expongo con precisión y lo dejo aquí. Aunque la aparición no era percibida por aquellos a quienes se dirigía, su aproximación a tales personas iba invariablemente acompañada de cierta inquietud o perturbación por su parte. A mí me parecía como si leyes a las que yo no podía someterme le impidieran revelarse plenamente a los demás y sin embargo, sí podía ensombrecer invisible, muda y oscuramente sus mentes. Cuando el principal abogado de la defensa sugirió la hipótesis del suicidio y la figura se detuvo junto al codo del sabio caballero, serruchando espantosamente su garganta cortada, es innegable que el abogado vaciló en su discurso. Perdió durante unos segundos el hilo de su ingenioso discurso, se secó la frente con un pañuelo y se puso extremadamente pálido. Cuando la testigo de cargo estuvo delante de la aparición, sus ojos siguieron la dirección de su dedo señalado y se posaron con gran vacilación y preocupación en el rostro del prisionero. 2 ilustraciones adicionales serán suficientes. El 8º día del juicio, después de la pausa que se hacía todos los días a primera hora de la tarde, para descansar y refrescarse unos minutos, volví al tribunal con el resto del jurado un poco antes de que regresaran los jueces. De pie en el palco y mirando a mi alrededor, pensé que la figura no estaba allí, hasta que, por casualidad, levanté los ojos hacia la galería y la vi inclinarse hacia adelante sobre una mujer de apariencia muy decente, como para asegurarse de si los jueces habían vuelto a sus asientos o no. Inmediatamente después, esa mujer gritó, se desmayó y fue sacada. Lo mismo ocurrió con el venerable, sagaz y paciente juez que dirigió el juicio. Cuando terminó el caso y se acomodó con sus papeles para hacer el resumen, el hombre asesinado, entrando por la puerta de los jueces, avanzó hasta el escritorio de su señoría y miró ansiosamente por encima de su hombro las páginas de sus notas que estaba pasando. Un cambio se produjo en el rostro de su señoría. Su mano se detuvo. El escalofrío peculiar que yo conocía tan bien lo embargó y lo hizo titubear. Discúlpenme, caballeros, por unos momentos. El aire cargado me oprime un poco. Y tras decir esto, no se recuperó hasta que hubo bebido un vaso de agua. A lo largo de la monotonía de 6 de aquellos interminables 10 días, los mismos jueces y otros en el banquillo, el asesino, los abogados en la mesa, los mismos tonos de preguntas y respuestas elevándose hasta el techo del tribunal, el mismo ruido de la pluma del juez, los mismos ujieres entrando y saliendo, las mismas luces encendidas a la misma hora cuando todavía brillaba la luz natural, la misma cortina neblinosa exterior de las grandes ventanas cuando había niebla, la misma lluvia repiqueteando y goteando, las mismas llaves que cerraban y abrían las mismas pesadas puertas. En ningún momento, a través de toda aquella monotonía que me hacía sentir como si yo hubiera sido presidente del jurado durante un largo periodo de tiempo y Piccadilly hubiera florecido junto con Babilonia, el asesinado
no perdió ni un solo rastro de lucidez ante mis ojos, ni fue en ningún momento menos evidente que cualquier otra persona que estuviera allí. No debo omitir, como cuestión de hecho, que ni una sola vez vi a la aparición que yo llamo por el nombre de el hombre asesinado mirar al asesino. Una y otra vez me preguntaba, ¿por qué no lo hace? Pero nunca lo hizo. Tampoco volvió a mirarme después de la presentación de la miniatura, hasta que llegaron los últimos minutos finales del juicio. Nos retiramos a reflexionar 7 minutos antes de las 10 de la noche. El sacristán idiota y sus 2 parásitos parroquiales nos dieron tantos problemas que volvimos 2 veces al tribunal para pedir que se releyeran ciertos extractos de las notas del juez. 9 de nosotros no teníamos la menor duda sobre esos pasajes, ni creo que nadie en el tribunal. Sin embargo, el triunvirato conformado por un trío de cabezas duras, sin otra idea que la obstrucción, los impugnó por esa misma razón. Al final, nos impusimos, y finalmente el jurado regresó al tribunal a las 12:10. El hombre asesinado se encontraba en ese momento justo enfrente del palco del jurado, al otro lado del tribunal. Cuando ocupé mi lugar, sus ojos se posaron en mí con gran atención. Parecía satisfecho y lentamente sacudió un gran velo gris que llevaba en el brazo por primera vez sobre su cabeza y toda su figura. Al pronunciar nuestro veredicto, culpable, el velo se desplomó. Todo desapareció y su lugar quedó vacío. El asesino, al ser preguntado por el juez, según la costumbre, si tenía algo que decir antes de que se dictara la sentencia de muerte contra él, murmuró indistintamente algo que fue descrito en los principales periódicos del día siguiente como unas pocas palabras incoherentes y medio audibles, en las que se entendió que se quejaba de que no había tenido un juicio justo, porque el presidente del jurado estaba predispuesto contra él. La notable declaración que realmente hizo fue la siguiente: Su señoría, supe que era un hombre condenado desde el momento en que el presidente de este jurado entró. Su señoría, sabía que nunca me dejaría libre porque antes de encarcelarme, de alguna manera llegó a mi cama por la noche, me despertó y me puso una soga alrededor del cuello. El amigo fiel. Una mañana la vieja rata de agua sacó la cabeza de su agujero. Tenía ojos brillantes, bigotes grises y su cola era como un trozo largo de goma negra. Los patitos, que parecían una bandada de canarios amarillos, nadaban en el estanque, y su madre, de plumaje blanco y patas rojísimas, intentaba enseñarles a mantener la cabeza bajo el agua. Nunca podrán relacionarse con la alta sociedad si no saben mantenerse bajo el agua, les decía continuamente, y de vez en cuando les mostraba cómo se hacía. Pero los patitos no le hacían caso. Eran tan jóvenes que no sabían las ventajas de estar en la alta sociedad. ¡Qué niños tan desobedientes!, gritó la vieja rata de agua. Realmente merecen ser ahogados. Nada de eso, respondió la mamá pata. Cada uno aprende a su ritmo, y los padres no nos queda otra que ser pacientes. No sé nada de los sentimientos de los padres, dijo la rata de agua. No soy un hombre de familia,
De hecho, nunca me he casado y nunca pienso hacerlo. El amor está muy bien a su manera, pero la amistad es mucho más elevada. De hecho, no conozco nada en el mundo que sea más noble o más raro que una amistad realmente leal. ¿Y cuáles son los deberes de un amigo fiel?, preguntó un pinzón verde, que estaba sentado en un sauce cercano y había escuchado la conversación. Sí, eso es justo lo que quiero saber, dijo la mamá pata, mientras se alejaba nadando hasta el otro lado del estanque y se ponía de cabeza para dar un buen ejemplo a sus hijos. ¡Qué pregunta más tonta!, gritó la rata de agua. Yo diría que un amigo es realmente fiel, si me es fiel a mí, por supuesto. ¿Y tú qué harías a cambio?, dijo el pajarito, que se balanceaba sobre una rama plateada, agitando sus pequeñas alas. No te entiendo, respondió la rata de agua. Déjame contarte un cuento sobre el tema, dijo el pinzón. ¿Es acerca de mí?, preguntó la rata de agua. Si es así, la escucharé, pues me gustan mucho los cuentos. Es aplicable a ti, respondió el pinzón. Bajó y, posándose en la orilla, contó la historia del amigo fiel. Había una vez un pequeño y honesto muchacho. Se llamaba Hans. Era muy distinguido, interrumpió la rata de agua. No, respondió el pinzón. No creo que lo fuera, salvo por su buen corazón y su redondo y simpático rostro. Vivía solito en una casita y trabajaba diariamente en su jardín. En todo el país no había un jardín tan bonito como el suyo. Allí crecían minutisas, alelíes y campanillas blancas. Había rosas de damasco, rosas amarillas, azafranes lilas y dorados, y violetas púrpuras y blancas. La aguileña y la malva rosa, la mejorana y la albahaca silvestre, la primavera y la flor de lis, el narciso y el clavo de olor brotaban y florecían unas tras otras, y una flor ocupaba el lugar de otra, de modo que siempre había cosas hermosas que mirar y deliciosas fragancias para el olfato. El pequeño Hans tenía muchos amigos, pero el más fiel de todos era el gran Hugh, el molinero. Era tanta la lealtad del rico molinero por el pequeño Hans, que nunca pasaba por su jardín sin arrancar un ramillete de flores, o un puñado de hierbas aromáticas, o sin llenarse los bolsillos de ciruelas y cerezas. Los verdaderos amigos deben compartirlo todo, solía decir el molinero, y el pequeño Hans asentía y sonreía, pues se sentía muy orgulloso de tener un amigo con ideas tan nobles. A veces los vecinos se extrañaban de que el rico molinero nunca le diera nada a cambio al pequeño Hans, a pesar de que tenía 100 sacos de harina almacenados en su molino, 6 vacas lecheras y un gran rebaño de ovejas lanudas. Pero Hans nunca se preocupaba por estas cosas, y nada le producía mayor placer que escuchar todas las cosas maravillosas que el molinero solía decir sobre la verdadera amistad y el obrar desinteresado. El pequeño Hans trabajaba en su jardín. Durante la primavera, el verano y el otoño era muy feliz. Pero cuando llegaba el invierno y no tenía frutas ni flores que llevar al mercado, pasaba mucho frío y hambre. Y a menudo tenía que irse a la cama sin cenar más que unas peras secas o unas nueces duras. Además, en dicha estación se sentía muy solo, ya que el molinero nunca iba a verle. No tiene sentido que vaya a ver al pequeño Hans mientras haya nieve, solía decir el molinero a su mujer, porque cuando la gente tiene problemas,
hay que dejarla sola y no molestarla con visitas. Esa es al menos mi idea de amistad, y estoy seguro de que tengo razón. Así que esperaré a que llegue la primavera, y entonces le haré una visita, y podrá regalarme una gran cesta llena de prímulas, y eso le hará muy feliz. Eres muy considerado con los demás, realmente muy considerado, respondió la esposa mientras se sentaba en su cómodo sillón junto a la gran chimenea de madera de pino. Es un placer oírte hablar sobre la amistad. Estoy segura que ni el propio clérigo podría decir las cosas tan bien como las que tú dices. Aunque viva en una casa de 3 pisos y lleve un anillo de oro en el dedo meñique. ¿Pero no podríamos decirle al pequeño Hans que nos visite?, dijo el hijo menor del molinero. Si el pobre está pasando por problemas, le daré la mitad de mis papas y le enseñaré mis conejitos blancos. ¡Qué niño tan tonto eres!, gritó el molinero. Realmente no sé de qué sirve enviarte a la escuela. Parece que no aprendes nada. Si el pequeño Hans viniera aquí y viera nuestro cálido fuego, nuestra buena cena y nuestro gran barril de vino tinto, podría sentir envidia. Y la envidia es algo terrible, pues arruina la naturaleza de cualquiera. No voy a permitir que se estropee la naturaleza de Hans. Soy su mejor amigo. Siempre velaré por él y procuraré que no caiga en ninguna tentación. Además, si Hans viniera aquí, podría pedirme que le dé algo de harina a préstamo y no podría hacer eso. Una cosa es la harina y otra la amistad. No hay que confundirlas. Todos deberían saber eso. ¡Qué bien hablas!, dijo la esposa del molinero, sirviéndose un gran vaso de cerveza tibia. Realmente me siento bastante adormecida, como si estuviera en la iglesia. Mucha gente actúa bien, respondió el molinero, lo que demuestra que hablar es la cosa más difícil de las dos, y también la más fina. Y miró severamente a su hijo pequeño a través de la mesa, que se sintió tan avergonzado de sí mismo que bajó la cabeza. Se puso rojo y empezó a llorar sobre su té. Sin embargo, era tan joven que hay que disculparlo. ¿Ese es el final de la historia?, preguntó la rata. Desde luego que no, respondió el pinzón. Es solo el principio. Entonces estás muy atrasado, dijo la rata. Hoy en día, todos los buenos narradores empiezan por el final, siguen por el principio y terminan por el medio. Ese es el nuevo método. El otro día me lo contó un crítico que paseaba por el estanque con un joven. Sabía mucho del asunto, y estoy seguro de que tenía toda la razón, porque llevaba gafas azules y era calvo. Y siempre que el joven hacía algún comentario, respondía «Psst». Pero, por favor, continúa con el cuento. Me gusta mucho el molinero. Yo también estoy lleno de bellos sentimientos, así que tenemos mucho en común. Bueno, dijo el pinzón saltando sobre una pata y luego sobre la otra. Cuando pasó el invierno y las prímulas empezaron a abrir sus pálidas estrellas amarillas, el molinero le dijo a su mujer que bajaría a ver al pequeño Hans. ¡Qué buen corazón que tienes!, gritó su esposa. Siempre estás pensando en los demás. No te olvides de llevar una gran canasta para las flores. Entonces el molinero ató las aspas del molino con una cadena de hierro y bajó la colina con la canasta. «Buenos días, pequeño Hans», dijo el molinero. «Buenos días», dijo Hans, apoyado en su pala y con una sonrisa de oreja a oreja. «¿Y cómo has estado todo el invierno?».
le preguntó el molinero. Bueno, la verdad es muy bueno que lo preguntes, exclamó Hans. Me temo que lo pasé bastante mal, pero ahora que ha llegado la primavera, estoy muy contento y todas mis flores están preciosas. Hemos hablado de ti durante el invierno, Hans, dijo el molinero, y nos preguntábamos cómo te iba. Es muy amable de tu parte, dijo Hans. Casi temía que te hubieras olvidado de mí. Hans, me sorprendes, dijo el molinero. La amistad nunca olvida. Eso es lo maravilloso, pero me temo que no entiendes la poesía de la vida. Por cierto, qué bonitas están tus prímulas. Realmente son muy bonitas y tengo mucha suerte por tener tantas, dijo Hans. Voy a llevarlas al mercado y se las venderé a la hija del burgomaestre, y con el dinero compraré de nuevo mi carretilla. ¿Comprar de nuevo tu carretilla? No me digas que la vendiste, ¡qué tontería! Bueno, lo que ocurrió es que me vi obligado a hacerlo, dijo Hans. El invierno fue muy duro y no tenía dinero para comprar pan. Así que primero vendí los botones de plata de mi abrigo de los domingos, luego vendí mi cadena de plata, luego mi gran pipa y por último mi carretilla. Pero ahora voy a recuperarlo todo. Hans, te daré mi carretilla, dijo el molinero. No está en muy buen estado. De hecho, una rueda está estropeada, pero a pesar de ello te la daré. Sé que es muy generoso de mi parte y que mucha gente pensaría que soy muy tonto por desprenderme de ella, pero yo no soy como los demás. Creo que la generosidad es la esencia de la amistad. Y además, he comprado una carretilla nueva, por eso puedes estar tranquilo. Bueno, realmente es muy generoso de tu parte, dijo el pequeño Hans, y su graciosa carita redonda brillaba de alegría. Puedo arreglarla fácilmente, ya que tengo un tablón de madera en casa. ¿Un tablón?, exclamó el molinero. Es justo lo que necesito para el techo de mi granero. Hay un agujero muy grande en él, y todo el maíz se humedecerá si no lo tapo. ¡Qué suerte que lo hayas mencionado! Es notable como una buena acción siempre hace que surja otra. Te he dado mi carretilla y ahora tú me vas a dar tu tabla. Por supuesto, la carretilla vale mucho más que el tablón, pero es cierto que la amistad nunca se fija en esas cosas. Te ruego que la cojas enseguida. Yo me pondré a trabajar en mi granero hoy mismo. ¡Por supuesto!, gritó el pequeño Hans y corrió al cobertizo para sacar la tabla. No es un tablón muy grande, dijo el molinero mirándolo. Me temo que después de haber arreglado el tejado de mi granero, no te quedará nada para arreglar la carretilla. Pero por supuesto, eso no es culpa mía. Y ahora, ya que te he dado mi carretilla, estoy seguro de que te gustaría darme algunas flores a cambio. Aquí está la canasta. Cerciórate de llenarla por completo. ¿Por completo?, dijo el pequeño Hans, bastante apenado, pues en realidad era una canasta muy grande y sabía que si la llenaba, no le quedarían flores para el mercado. Y estaba muy ansioso por recuperar sus botones de plata. En realidad, como te he dado mi carretilla, no creo que sea mucho pedirte unas cuantas flores, respondió el molinero. Puede que me equivoque, pero yo creía que la amistad, la verdadera amistad, estaba libre de cualquier tipo de egoísmo. Oh, mi querido amigo, mi mejor amigo, gritó el pequeño Hans. Eres merecedor de todas las flores de mi jardín. Yo prefiero ser digno de tu aprecio a recuperar mis botones de plata. Y corrió a arrancar todas sus bonitas prímulas y llenó la canasta del molinero.
Adiós, pequeño Hans, dijo el molinero mientras subía la colina con el tablón al hombro y la gran canasta en la mano. Adiós, dijo el pequeño Hans. Y se puso a cavar muy contento, encantado por su futuro obsequio. Al día siguiente, estaba clavando unas madreselvas en la entrada de su casa, cuando oyó la voz del molinero llamándole desde el camino. Así que saltó de la escalera, corrió por el jardín y miró por encima del muro. Allí estaba el molinero, con un gran saco de harina a la espalda. «Querido Hans», dijo el molinero, «¿podrías llevar este saco de harina al mercado por mí?» «Lo siento mucho», dijo Hans, «pero hoy estoy muy ocupado. Tengo que levantar mis enredaderas, regar mis flores y atar mi hierba». «Bueno, considerando que voy a darte mi carretilla, creo que es bastante egoísta de tu parte negarte», dijo el molinero. «No digas eso», exclamó el pequeño Hans. «No querría ser egoísta por nada del mundo». Y corrió por su gorra y se marchó con el gran saco entre los hombros. Era un día muy caluroso y el camino estaba terriblemente polvoriento. Y antes de que Hans llegara, estaba tan cansado que tuvo que sentarse a descansar. Sin embargo, siguió adelante con valentía y por fin llegó al mercado. Después de esperar allí un rato, vendió el gran saco de harina a muy buen precio y luego regresó a casa de inmediato, pues temía que si se hacía demasiado tarde, podría encontrarse con algún ladrón en el camino. «Ha sido un día muy duro», se dijo el pequeño Hans al acostarse. «Pero me alegro de no haber defraudado al molinero, porque es mi mejor amigo. Además, me va a regalar su carretilla». A la mañana siguiente, temprano, el molinero bajó a buscar el dinero obtenido por su saco de harina, pero el pequeño Hans estaba tan cansado que seguía en la cama. «Debes saber que eres un perezoso», dijo el molinero. «Y considerando que voy a darte mi carretilla, creo que deberías trabajar más. La pereza es un pecado muy grave y no me gusta que ninguno de mis amigos sea un vago ni un perezoso. Pero, ¿de qué sirve la amistad si uno no puede decir lo que piensa? Cualquiera puede complacer y halagar, pero un verdadero amigo siempre dice cosas desagradables y no le importa hacer daño. De hecho, si es un verdadero amigo, procurará que sea así, porque sabe que estará haciendo lo correcto». «Lo siento mucho», dijo el pequeño Hans mientras se frotaba los ojos y se quitaba la gorra de dormir. «Pero estaba tan cansado que pensé en quedarme un rato en la cama y escuchar el canto de los pájaros. ¿Sabías que siempre trabajo mejor después de oír el canto de los pájaros?» «Me alegra oír eso», dijo el molinero dándole una palmada en la espalda, «porque quiero que subas al molino en cuanto te hayas vestido y me arregles el tejado del granero». El pobrecito Hans estaba muy ansioso por ir a trabajar en su jardín, pues sus flores llevaban 2 días sin ser regadas, pero no quería decepcionar a su amigo. «¿Crees que sería antipático de mi parte si te dijera que estoy ocupado?», preguntó con voz tímida. «Bueno, en realidad no creo que sea mucho pedirte ese favor, teniendo en cuenta que te voy a dar mi carretilla», respondió el molinero. «Pero si te niegas, lo haré yo mismo». «Oh, de ninguna manera», gritó el pequeño Hans y saltó de la cama, se vistió y subió al granero. Trabajó allí todo el día y al anochecer el molinero vino a ver cómo le iba. «¿Ya tapaste el agujero del tejado, pequeño Hans?», gritó el molinero con voz alegre.
Está todo arreglado, respondió el pequeño Hans mientras bajaba de la escalera. Ah, dijo el molinero. no hay trabajo tan satisfactorio como el que se hace para los demás. Es todo un privilegio escucharte, respondió el pequeño Hans, sentándose y secándose la frente. Pero me temo que yo nunca tendré ideas tan hermosas como las tuyas. Oh, sí las tendrás, dijo el molinero. pero debes esforzarte más. Por ahora solo tienes la práctica de la amistad. Algún día tendrás también la teoría. ¿De verdad lo crees?, preguntó el pequeño Hans. No me cabe duda alguna, respondió el molinero. Pero ahora que has arreglado el tejado, será mejor que te vayas a casa a descansar, porque quiero que mañana lleves mis ovejas a la montaña. El pobrecito no se atrevió a decir nada al respecto, y a la mañana siguiente el molinero llevó sus ovejas a la casa de Hans, quien partió con ellas hacia la montaña. Tardó todo el día en ir y volver. Cuando regresó, estaba tan cansado que se durmió en su silla y no se despertó hasta el amanecer. «Qué bien me lo voy a pasar en mi jardín», se dijo, y se puso a trabajar de inmediato. Pero nunca pudo ocuparse de sus flores, pues su amigo el molinero siempre iba a pedirle que le ayudara en el molino o cualquier otro favor. A veces el pequeño Hans se angustiaba mucho, pues temía que sus flores creyeran que las había olvidado, pero se consolaba al recordar que el molinero era su mejor amigo. Además, decía que él era muy generoso, pues le iba a regalar su carretilla. Así que el pequeño Hans trabajaba para el molinero, y éste le decía toda clase de cosas bonitas sobre la amistad, que Hans anotaba en su cuaderno y solía leer por la noche, pues era muy buen estudiante. Y sucedió que, una noche, el pequeño Hans estaba sentado junto al fuego cuando oyó un fuerte golpe en la puerta. El viento soplaba y rugía tan fuerte que al principio pensó que era simplemente la tormenta. Pero llegó un segundo golpe y luego un tercero. «Es algún pobre viajero», se dijo el pequeño Hans y corrió hacia la puerta. Allí estaba el molinero, con una linterna en la mano y un gran bastón en la otra. «Querido Hans», gritó el molinero, «tengo un grave problema. Mi hijo se ha caído de una escalera, se ha hecho daño y ahora voy a buscar al médico. Pero él vive muy lejos y es peligroso andar con esta noche. Así que se me ha ocurrido que sería mucho mejor que fueras tú en mi lugar. Ya sabes que te voy a dar mi carretilla, así que es justo que hagas algo por mí a cambio». «Por supuesto», exclamó el pequeño Hans. «Es todo un honor que hayas pensado en mí para ayudarte. Iré enseguida, pero debes prestarme tu linterna, pues está tan oscuro allá afuera que temo caer en alguna zanja». «Lo siento mucho», respondió el molinero, «pero es una linterna nueva y sería una gran pérdida para mí si le pasara algo». «Bueno, no importa, me las arreglaré sin ella», gritó el pequeño Hans y se quitó su gran abrigo de pieles y su cálido gorro rojo. Se ató una bufanda en el cuello y se puso en marcha. ¡Qué tormenta tan espantosa! La noche era tan negra que apenas podía ver, y el viento era tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie. Sin embargo, fue muy valiente y después de caminar unas 3 horas, llegó a la casa del doctor y tocó la puerta. «¿Quién está ahí?», gritó el doctor, sacando la cabeza por la ventana de su habitación. «El pequeño Hans, doctor». «¿Qué deseas, pequeño Hans?». «El hijo del molinero se ha caído de una escalera, se ha hecho daño
y el molinero quiere que vaya usted de inmediato. Muy bien, dijo el doctor. Se puso sus grandes botas, tomó su linterna, preparó su caballo y partió a la casa del molinero, con el pequeño Hans detrás de él. Pero la tormenta empeoraba cada vez más y la lluvia caía a raudales. El pequeño Hans no podía ver por dónde iba ni seguir el paso del caballo. Al final, se perdió en un peligroso páramo, pues estaba lleno de agujeros profundos. El pobrecito cayó en uno de ellos y se ahogó. Al día siguiente, unos pastores encontraron su cuerpo flotando en un gran charco de agua y se lo llevaron a casa. Todo el mundo fue al funeral del pequeño Hans, ya que él era muy conocido y el molinero fue quien presidía el duelo. Como yo era su mejor amigo, es justo que tenga el sitio de honor, dijo el molinero. Así que caminó a la cabeza de la procesión con una larga capa negra y de vez en cuando se limpiaba los ojos con un pañuelo de bolsillo. Ha sido una gran pérdida para todos, dijo el herrero cuando terminó el funeral, y todos estaban cómodamente sentados en la taberna, bebiendo vino y comiendo pasteles. Una gran pérdida para mí, respondió el molinero. Yo le había regalado mi carretilla y ahora no sé qué hacer con ella. Me estorba mucho en casa y está en tan mal estado que no podría conseguir nada por ella si la vendiera. Desde luego, ahora no volveré a regalar nada. Uno siempre sufre cuando es generoso. ¿Y luego qué sigue?, dijo la rata de agua tras una larga pausa. Nada. Ese es el final, dijo el pinzón. Pero, ¿qué pasó con el molinero?, preguntó la rata de agua. Oh, no lo sé ni me importa, respondió el pinzón. Entonces es evidente que no tienes sentimientos, dijo la rata de agua. Me temo que no has captado la moraleja del cuento, comentó el pinzón. ¿La qué? La moraleja. ¿Quieres decir que el cuento tenía una moraleja? Así es, dijo el pinzón. Bueno, creo que deberías haberme dicho eso antes de comenzar, dijo la rata de agua muy enojada. Si lo hubieras hecho, no te habría escuchado en lo absoluto. De hecho, te habría dicho psst, como el crítico. Pero aún puedo hacerlo. Así que gritó psst a todo pulmón. Dio un golpe con la cola y se fue a su agujero. ¿Y qué opinas de la rata de agua?, preguntó la mamá Pata, que se acercó unos minutos después. Tiene muchas cualidades buenas, pero por mis sentimientos maternales, nunca puedo mirar a un soltero empedernido sin que me salgan las lágrimas. Me temo que se enojó, respondió el pinzón. Sucede que le conté un cuento con moraleja. Ah, eso es algo muy peligroso, dijo la mamá Pata. Y yo estoy de acuerdo con ella.